En el corazón de Moscú, a la sombra del Kremlin, los generales de Putin se habían considerado durante mucho tiempo en una burbuja de cristal intocable. Lejos del lodo de las líneas del frente y del alcance mortal de los cohetes HIMARS, llevaban una vida en las lujosas calles de la capital, convencidos de que la guerra nunca los alcanzaría. Sin embargo, el 22 de diciembre, esta ilusión de seguridad en Moscú fue destrozada por una grave brecha de seguridad. La explosión de un coche en la calle Yasabayaya de la capital tuvo como objetivo a un general ruso. El ambiente en la calle se convirtió instantáneamente en una pesadilla. La zona quedó inmediatamente presa del pánico. Sin embargo, el incidente no solo tuvo como objetivo un Kia Sorento, sino también la doctrina de seguridad de la capital del Estado ruso. Porque quien estaba detrás del sabotaje no era un soldado ni un burócrata, sino uno de los objetivos más valiosos del ejército ruso. El cerebro de la maquinaria de guerra rusa era el teniente general Fanil Savarov, jefe de entrenamiento operativo, y el comandante en la sombra de Putin quedó silenciado en un instante. Cuando observamos las coordenadas geográficas del incidente, la gravedad de la situación se vuelve aún más aterradora. La calle Yasabayaya, donde explotó el vehículo del general Savarov, está a solo 20 minutos en coche del Palacio del Kremlin, el corazón de Rusia, en hora pico. Esta distancia no es una línea de frente en terminología militar, sino una zona roja directa. Este detonante también activa el protocolo por el cual la élite del Kremlin de Putin huye a los refugios por temor a morir ante la amenaza de un segundo ataque. Entonces, ¿por qué se eligió este objetivo de alto valor para provocar pánico y ansiedad? Aunque el nombre de Fanil Savarov no se escucha a menudo en los medios occidentales, era un conocido ejecutor en los oscuros pasillos de la doctrina militar rusa. Su carrera, que se extendió desde Chechenia hasta Siria y luego Ucrania, terminó en el corazón de Moscú con un dispositivo de sabotaje profesional colocado bajo su vehículo. Este incidente, según los expertos militares, es la señal más clara de que la arquitectura de seguridad de Rusia está ahora completamente dañada y de que la guerra ha vuelto para atormentar a quienes la iniciaron. Fue descrito en informes de inteligencia como el experto en el trabajo sucio de Putin, y su carrera se construyó sobre ciudades borradas del mapa. La pericia de Savarov no residía tanto en la guerra convencional como en tácticas de represión despiadadas destinadas a quebrar la resistencia civil. Su papel en Ucrania fue mucho más crítico y estuvo directamente relacionado con crímenes de guerra que ahora están siendo investigados por la Corte Penal Internacional. Como jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo de las Fuerzas Armadas rusas, Savarov estaba a cargo del plan de estudios que determinaba cómo lucharían las tropas enviadas a Ucrania, cómo tratarían a los civiles y cómo mantendrían el orden en los territorios ocupados. Aquellas imágenes de Bucha, Irpin y Mariupol que le helaron la sangre al mundo, que documentaron víctimas civiles e intervenciones brutales, crímenes de guerra inhumanos y violencia sistemática contra la población civil, eran en realidad un reflejo de la estrategia de entrenamiento de Savarov sobre el terreno. Puede que no fuera el soldado que apretó el gatillo, pero era el arquitecto en la cima de la cadena de mando que proporcionó el entrenamiento psicológico y táctico necesario para que ese soldado apretara el gatillo. Cuando examinamos la anatomía técnica del incidente, lo que surge no es un acto de aficionados, sino una operación planificada con disciplina militar y precisión quirúrgica. Según los informes, la explosión ocurrió en el momento crítico en que el general Savarov subió a su vehículo y probablemente encendió el motor. Esto indica que el dispositivo fue activado por un detonador sensible a la presión o a distancia por un vigilante cercano. La rapidez con que el comité de investigación llegó al lugar de los hechos y la Fiscalía de Moscú se hizo cargo del caso revela la magnitud del pánico en el Kremlin. Sus intentos de marcar apresuradamente el incidente como tráfico ilegal de armas o animosidad personal no son más que un esfuerzo por preservar ante el pueblo ruso la imagen de un Estado fuerte. Sin embargo, la verdad es que el estacionamiento al sur de Moscú se ha convertido en la escena de un crimen donde los servicios de inteligencia rusos sufrieron una masiva brecha de seguridad. Al igual que en el anterior asesinato de Daria Dugina, al igual que la eliminación de Vladlen Tatarsky en un atentado en un café, los atacantes lograron infiltrarse en las zonas mejor protegidas de la capital, identificar el objetivo, colocar el explosivo y desaparecer sin dejar rastro. Esta es la peor pesadilla que le puede ocurrir a un servicio de inteligencia. El enemigo ha entrado en tu dormitorio y ha colocado una bomba bajo tu almohada mientras duermes. Por otro lado, ya hemos mencionado la importancia de la calle donde ocurrió el incidente. Su ubicación, a solo 20 minutos del Kremlin, desencadena medidas de seguridad muy serias y pánico. Esta distancia no es una línea de frente en terminología militar, sino una zona roja directa. En este punto,
Debemos refrescar nuestra memoria y recordar el verano de 2023. Recordemos aquella noche en que los drones ucranianos apuntaron directamente a la cúpula del Senado del Kremlin y destrozaron ese mito de intocabilidad. Esta explosión en Yasabayaya es una violación de un umbral crítico para la burocracia de seguridad del Kremlin, desencadenando el mismo protocolo de emergencia que el ataque con drones de 2023. Según la doctrina de seguridad del Estado ruso, cualquier asesinato o explosión de alto perfil dentro de la zona roja de la capital se considera el primer eslabón de una posible cadena de amenazas dirigidas directamente al presidente. Aunque no tenemos imágenes de Putin en ese momento, la lógica de este protocolo nos dice una cosa con claridad. Inmediatamente después del incidente, se presionaron los botones de pánico y caos en los pasillos del Kremlin. Estos procedimientos no se basan en suposiciones, sino en órdenes estrictas. En caso de una violación de la zona roja, no es una opción, sino una necesidad dictada por el protocolo que Putin y su personal de alto rango se retiren a los complejos en Valdai o a los famosos búnkeres bajo Moscú ante la sospecha de una posible segunda oleada de ataques o un intento de golpe de estado coordinado. Por lo tanto, en ese momento, el centro de gobierno de Rusia entra, en la práctica, en modo de cierre. Esta no es una medida de seguridad tomada con la cabeza fría por un jefe de Estado, sino un reflejo de la profunda reacción de ansiedad ante la muerte del sistema. Consideren esto: un líder que afirma comandar la mayor potencia nuclear del mundo se ve obligado a desaparecer de la faz de la Tierra y a esconderse bajo tierra, según sus propios protocolos, debido a una bomba que explota en el centro de su propia capital a solo 20 minutos de su casa. En este punto, debemos ir más allá de la dimensión táctica del incidente y mirar el panorama estratégico general. La muerte del general Savarov es una jugada de estrangulamiento. La pregunta más crítica y oscura que debe hacerse aquí es: ¿quién colocó esta bomba? Cualquiera que sea la respuesta a esta pregunta, es un escenario desastroso para el Kremlin, y ambas posibilidades destruyen la pretensión de control de Putin. Aunque la administración de Moscú culpa a Kiev, hay serios indicios de que el hilo conductor que une estos actos de sabotaje y asesinato es la actividad de partisanos rusos. En el primer escenario, si esta operación fue completamente planeada y ejecutada por Kiev, demuestra que las capacidades operativas de Ucrania se extienden hasta el corazón de Rusia, a las áreas más íntimas de Moscú, que se creían intocables. Esto implica que la seguridad fronteriza rusa, los controles de pasaportes y los sistemas de vigilancia urbana han quedado completamente inoperantes. Un escenario donde agentes ucranianos deambulan libremente por la capital, rastrean las rutinas diarias de los generales, colocan bombas en sus vehículos y luego se alejan de la escena campantemente, demuestra que Rusia no es una superpotencia, sino un estado fallido con las fronteras más porosas. En el segundo y mucho más destructivo escenario, nuestras fuentes de referencia en los movimientos dentro de Rusia indican que el sistema ha comenzado a devorarse a sí mismo, es decir, ha entrado en un proceso de autocanibalismo. El reciente aumento de casos de traición en Rusia, los niveles récord de acusaciones de espionaje y las muertes sospechosas de generales indican que se está jugando un sangriento juego de tronos tras los muros del Kremlin. Savarov quizás no fue eliminado por Ucrania, sino por un rival dentro del ejército, una facción dentro del FSB o una autoridad superior que buscaba encubrir fracasos. Si un general ruso es volado por los aires en las calles de Moscú por elementos de su propio estado, esto va más allá de un colapso moral del ejército ruso, es un motín y un caos absoluto. En su oficina de Moscú, revisando informes del frente y desarrollando nuevas tácticas, creía que estaba a salvo. Sin embargo, esta explosión sirvió como un crudo recordatorio de que la ley y la justicia no conocen fronteras geográficas y que las acciones cometidas en el pasado, los crímenes de guerra, no prescriben. Por otro lado, el momento de este incidente también es significativo. En un momento en que Rusia intensifica sus ataques aéreos contra Ucrania e intenta lograr pequeñas ganancias tácticas en el frente, la muerte del general Savarov envía un mensaje al comando ruso. Pueden atacarnos, pero cazaremos a sus líderes en sus hogares. La eliminación del jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo es un golpe estratégico a la memoria institucional y la capacidad de entrenamiento del ejército ruso. Quienquiera que reemplace a Savarov sentirá el miedo a la muerte soplándole en la nuca desde el momento en que ocupe el puesto, y este miedo paralizará cada decisión que tome y cada firma que ponga. Este es el verdadero éxito. No solo eliminar un cuerpo, sino paralizar psicológicamente el funcionamiento de una institución. La onda expansiva creada por esta explosión no se limitó al estacionamiento en la calle Yazavaya en Moscú. Llegó a las mansiones de la élite en Rubliovka,
a los pasillos del Estado Mayor y a las oscuras salas de reuniones del FSB, creando allí una atmósfera de gran pánico. La muerte del general Safarov no es un caso aislado ni una desafortunada coincidencia. Es el último eslabón de una campaña de limpieza sistemática que se está llevando a cabo en el corazón de Rusia. Tan solo en el último año, Moscú se ha convertido en una verdadera trampa mortal para generales y oficiales militares de alto rango. El general Yaroslav Moskalik fue eliminado con un coche bomba. El general Igor Kirillov fue eliminado con un método similar. Y ahora Safarov. Esto es un patrón, no una estadística. Es la prueba de que el paraguas de seguridad ruso ha sido desmantelado por completo. El escenario más aterrador para el Kremlin es el daño psicológico causado por estos ataques. Los generales de Putin creían que mientras enviaban a sus soldados a la muerte en el frente, ellos podían trazar estrategias desde la seguridad de sus oficinas en Moscú, pero el vehículo destrozado de Safarov rompió ese contrato de inmunidad. Ahora cada general ruso, cada coronel y cada burócrata de alto rango escuchará ese clic metálico al subir a su coche por la mañana, mirará con recelo al coche de al lado en cada semáforo en rojo y verá a cada extraño frente a su casa como un asesino potencial. Este estado de paranoia es el veneno más peligroso que corroe la estructura de mando de un ejército desde adentro. Los mecanismos de toma de decisiones se ralentizan, los generales temen tomar la iniciativa y todos comienzan a preocuparse más por su propia seguridad que por el curso de la guerra. Más importante aún, este incidente reveló una amarga verdad que los propagandistas rusos se vieron obligados a admitir. Nuestros generales están ahora más seguros en casa que en el frente. Esta frase es una admisión de la bancarrota de un estado. Si un país no puede proteger a sus propios generales en su propia capital, entonces la pretensión de ese país de proteger sus fronteras o territorios ocupados es completamente hueca. El hecho de que esta impotencia se esté discutiendo incluso en la televisión estatal rusa es una señal de que el régimen ha perdido el control y que el monopolio de la información se ha roto. La muerte de Safarov envía este mensaje al pueblo ruso. Si ni siquiera los generales en la cúpula del Kremlin están a salvo, entonces tú ciertamente no lo estás. El efecto dominó de este asesinato también lo sentirán los aliados y colaboradores de Rusia. Figuras cercanas al régimen, criminales de guerra, propagandistas y simpatizantes del régimen que se creían a salvo en Moscú, ahora saben que están en la mira. La lista, que se extiende desde Daria Dugina hasta Tatarsky, desde Kiva hasta Safarov, muestra cuán largo es el brazo de la inteligencia ucraniana o de los elementos disidentes dentro de Rusia. Esta situación también sacudirá la lealtad de la élite dentro de Rusia. Donde no hay seguridad, la lealtad se evapora rápidamente. Oligarcas y burócratas comenzarán a buscar formas de salvarse a sí mismos y a sus activos, como ratas que huyen de un barco que se hunde. La muerte de Safarov demuestra que el pacto de seguridad a cambio de lealtad, uno de los pilares del régimen, ya no es válido. Además, este incidente también llevará las tensiones entre el FSB, el aparato de seguridad interna de Rusia, y el ejército a un punto álgido. Cada asesinato es una brecha de seguridad, y alguien debe pagar el precio por esta brecha. El ejército culpará al FSB por no proteger a sus generales. El FSB, a su vez, utilizará las filtraciones y la incompetencia dentro del ejército como excusa. Estas acusaciones mutuas alimentarán la guerra entre instituciones y desestabilizarán aún más el ya frágil equilibrio de poder de Putin. Este colapso del frente interno no se limita a los generales. Los recursos humanos de Rusia también están agotados. La brecha entre los datos oficiales y la realidad demuestra que incluso la capacidad de propaganda del Estado ha llegado a sus límites. El Kremlin afirma que 700.000 soldados están en el frente, pero el enorme déficit de 1,5 millones al sumar las cifras de movilización y personal contratado plantea la pregunta de dónde están las almas perdidas. Entonces, ¿dónde está esta gente? ¿Fueron arrojados a la picadora de carne en suelo ucraniano en operaciones dirigidas por generales como Safarov? ¿O simplemente desaparecieron dentro del sistema? El pueblo ruso ha comenzado a cuestionar estas cifras matemáticas inconsistentes. El asesinato de Safarov es un catalizador que acelerará este cuestionamiento. Putin tenía un contrato implícito con el pueblo ruso, pero con el coche de Safarov volado por los aires, ese contrato se ha hecho humo. No hay seguridad, la estabilidad se ha ido. Moscú ya no es la capital brillante de Europa, sino una ciudad insegura que recuerda las guerras de la mafia de los años 90, donde una bomba podría estallar en cualquier momento. Esta situación está causando que Rusia sufra una parálisis estratégica.
En lugar de luchar contra enemigos externos como Ucrania y la OTAN, el liderazgo está ocupado persiguiendo enemigos internos y protegiendo sus propias espaldas. Una Rusia forzada a gastar su energía y concentrarse en la seguridad interna también está perdiendo su capacidad para continuar la guerra en el frente. Este es un síndrome de estado paranoico y, como todo régimen paranoico en la historia, el régimen de Putin también se desliza hacia el colapso, temeroso de su propia sombra. El humo que se elevaba en el cielo de Moscú ese día no era solo el humo de un Kia Sorento en llamas. Fue el fin del mito de invulnerabilidad del Kremlin. El general Fanil Savarov pagó el precio de sus presuntas acciones y crímenes de guerra en el lugar donde se sentía más seguro, en la puerta de su casa. Esta explosión es el ultimátum más claro y aterrador dirigido a la estructura de mando rusa. Las violaciones extremadamente graves, como los crímenes de guerra, no quedarán impunes. La geografía no te protegerá, tu rango no te salvará. No importa cuán cerca estés del palacio de Putin, la justicia te encontrará un día, en el tráfico de la mañana o en un paseo por la tarde. El resultado estratégico de este evento es seguro. Incluso las calles de la capital de Rusia son ahora un campo de batalla. Los estacionamientos de Moscú no son diferentes de las trincheras del Donbass. El miedo ya no es unilateral. Su aliento frío se siente en los pasillos del Kremlin. Y cuando un régimen no puede proteger a sus propios generales en su propia capital, ese régimen está condenado a desaparecer del escenario de la historia. La promesa de Putin de una Rusia segura ha sido devastada. Todo lo que queda es el sonido del colapso que se acerca y el horror silencioso de una carga que podría explotar en cualquier momento. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre nuevos videos de análisis, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegir.